Dentro de los contenidos temáticos, ahí podemos ver, para lo que es interacciones medicamentosas, la definición, mecanismos, importancia clínica, consecuencias, medicamentos de riesgo. Vamos a ver qué es sinergismo y antagonismo farmacológico, en este caso aplicado a nuestro campo. Algunos ejemplos de interacciones. Luego, las reacciones adversas medicamentosas, o las llamadas RAMS, ¿no? Definición, generalidades, importancia, consecuencias, ejemplos de medicamentos de riesgo, tipos de RAMS, RAM de interés clínico a nivel general y a nivel estomatológico, y lo que es ejemplos de RAMS, pues referente a algunos medicamentos. Entonces, cuando estamos hablando del tema interacciones medicamentosas, estamos viendo pues las consecuencias de la acción combinada de dos medicamentos, ¿no? Ustedes verán de repente por ahí que para un tratamiento, vamos a la parte ontológica, ¿no? Para un tratamiento de repente ontológico, dar un medicamento será suficiente, pero habrá de repente algunas condiciones especiales que de repente habrá que dar 2 o más medicamentos, de repente para potenciar un efecto, de repente para complementar el empleo de un medicamento con el empleo de otro y obviamente pues hacer una acción combinada para mejorías. Entonces, estas interacciones medicamentosas hay que ver las diversas relaciones que pueden haber, ¿no? Combinar 2 fármacos, 3 fármacos, ¿no? Después ver lo referente a lo que es el fármaco, tomar un medicamento, un fármaco con el estómago lleno o con el estómago vacío. ¿De qué dependerá? En muchos casos, pues, damos un medicamento con el estómago lleno o después de alimentos, justamente para evitar algún mecanismo de gastolesividad, pero también algunos medicamentos que requiere el estómago vacío para que estos puedan absorberse de una mejor manera, ya que el estómago lleno podría un poquito pues afectar su disponibilidad, ¿no? Luego también hay que considerar el fármaco y el medio orgánico. El medicamento justamente cuando ingresa al organismo hay que ver que puede enfrentarse a un medio ácido, a un medio alcalino y de repente por ahí ser incompatible. O también un fármaco o medicamento, repito, depende de la condición del paciente, ¿no? Entonces hay que tomar muchos aspectos a considerar en cuanto a la acción combinada de medicamentos. Obviamente tenemos que valorar el tipo de fármaco. Habrá fármacos de repente un poquito más fuertes, más potentes, o fármacos que combinados pueden incrementar la acción en combinación con otros, ¿no? Hay que ver aspectos intra e interindividuales, ¿no? Aspectos personales, cada persona, ¿no? Cada persona tiene sus características, cada persona tiene su idiosincrasia, que es la manera muy particular de reaccionar frente pues a los medicamentos. La balanza riesgo-beneficio, ver si esa combinación, si esa acción combinada de 2 medicamentos va a ser benéfica o va a haber un margen de riesgo. Les recuerdo que todo medicamento tiene siempre su margen, siempre tiene su margen de efectos adversos, ¿no? Es bueno sobre todo conocerlos. Obviamente, pues, es un problema de salud pública, exactamente, ¿no? Ya que de repente muchas personas, por una manera inequivocada, por una manera de automedicación, ¿no? Toman 2 o más medicamentos sin conocimiento de causa y puede generar una enfermedad o incluso llevar a la muerte. Y sobre todo, ¿no? Hay que tomar en cuenta hoy en día que contamos con un montón de medicamentos. Obviamente, sería una locura aprendernos todos, pero sí habría que aprendernos los medicamentos de mayor uso en nuestro campo al menos, ¿no? Y lo demás por cultura general. Dicen que estas interacciones medicamentosas, sus mecanismos están relacionados con aspectos que tiene que ver la farmacocinética, ya la semana pasada lo vimos, de repente alguna alteración, algún aspecto en lo que es la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción, de repente algún efecto farmacodinámico, un efecto farmacodinámico, ¿no? De repente la acción y el efecto no fue el esperado,
¿no? Tú esperas el bien de un medicamento, pero de repente por ahí puede mostrarse el lado negativo, de repente por una mala dosis, de repente por una mala administración, de repente por una mala cantidad. Hay que ver también alteraciones internas orgánicas. Y de repente por ahí algunas sustancias medicamentosas que no son compatibles con otras, ¿no? De repente en las cuales se juntan dos medicamentos que en vez de potenciar un efecto se pueden de repente rechazar o inhibir. Obviamente en cuanto a importancia clínica, miren más o menos un aproximadamente pues de qué porcentaje de pacientes terminan en el hospital como consecuencia de tomar dos o más medicamentos, ¿no? De repente gastrolesividad, una hepatopatía, de repente un problema de alergias, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, miren el porcentaje pues también de efectos adversos que presenta, repito, esa combinación. De hecho, que estos efectos adversos pueden ser leves, moderados y severos. Se entiende que lo leve, moderado se puede manejar, pero lo severo ya conllevaría a un manejo más hospitalario, un manejo más especialidad. ¿Quiénes son los pacientes que son más vulnerables a interacciones? De hecho, los pacientes quizás que toman muchos medicamentos por su condición, pacientes de repente geriátricos, pacientes farmacodependientes o pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? El paciente diabético, el paciente hipertenso, el paciente psiquiátrico toma 2, 3 medicamentos, ¿no? Entonces, por su condición, de acuerdo a la severidad y de acuerdo al control médico. La mala práctica profesional, la automedicación, es otro gran problema que tenemos en nuestro medio, ¿no? Vamos a la farmacia y de repente por evitarnos la consulta médica, entonces vamos y le preguntamos de repente al técnico de farmacia, ¿no? Tengo un dolor, tengo una fiebre, tengo una infección, ¿qué puedo tomar? Y él muchas veces te receta lo que tiene al alcance, lo que te puede, pero de repente por ahí no te va a poder entender tu condición especial o tu condición, pues. Y pacientes que de repente han tomado muchos medicamentos, adrede a propósito, como un intento de suicidio, ¿no? Entonces miren ustedes las consecuencias que hay, pero por lo general en nuestro medio, hoy día un paciente toma 2 o más medicamentos, obviamente porque está por lo general en un tratamiento médico controlado. ¿Qué medicamentos de riesgo, no? ¿Habrá el medicamento que tiene más riesgo o menor riesgo? Todos tienen un determinado nivel de riesgo, considero yo. Pero dentro de ellos de repente podemos destacar algunos medicamentos quizás que sean un poquito que al estar combinado con otros puedan generar algún riesgo. Por ejemplo, depresores mayores. Todos los medicamentos que tienen que ver con un efecto depresor central son considerados medicamentos de riesgo. Solos pueden generar depresión, pero en combinación pueden generar diversos niveles de depresión, llevar hasta la coma o hasta la muerte, ¿no? Luego tenemos de repente otro grupo, por ejemplo, los AINES. Combinar, mezclar 2 AINES indebidamente puede traernos problemas de alergia, puede traernos problemas de gastrolesividad. En nuestro medio usamos anestesia local y muchas veces combinada con un agente vasoconstrictor, que es la epinefrina, que esta epinefrina lo que le hace al anestésico local es potenciar su efecto, pero también considerar que esta epinefrina en algunos pacientes, por ejemplo, diabéticos no controlados, hipertensos no controlados, puede traer algunas consecuencias y, de hecho, algún riesgo. Pues siempre hay que tomar en consideración cuando damos 2 o más medicamentos, leer el medicamento A más el medicamento B juntos, ¿qué puede pasar? Puede potenciarse una acción o puede inhibirse una acción, ¿no? Luego, otro aspecto también que tiene que ver con lo que es interacciones es el margen terapéutico, ¿no? Medicamento de margen terapéutico específico. Por decir, yo doy una amoxicilina, que es un antibiótico. ¿La amoxicilina será analgésico? No. ¿Será antiinflamatorio? No. ¿Será anestésico? No. Entonces, la amoxicilina es específicamente un antibiótico para tratamiento de infecciones bacterianas. Por ejemplo, la heparina. ¿Qué es la heparina? Un anticoagulante. ¿La heparina será un antibiótico? No. ¿La heparina será para la fiebre? No. Específicamente anticoagulante. Entonces, fármacos de margen terapéutico específico se obedecen a medicamentos que tienen una acción
específica. Pero también tenemos fármacos de margen terapéutico ampliado, ¿no? Dicen para unos de los más complejos. Por ejemplo, depresores. Vamos a suponer el diazepam. ¿El diazepam será un sedante? Sí. ¿Será un anticonvulsivante? Sí. ¿Será miorrelajante? Sí. ¿Será ansiolítico? Sí. ¿Será un depresor? Sí. Miren, un medicamento que tiene varias acciones. Los AINES, muchos de ellos también tienen varias acciones. Por ejemplo, el ibuprofeno. ¿El ibuprofeno qué es? Antipirético, analgésico, antiinflamatorio, antiagregante plaquetario, uricosúrico. Entonces, la diferencia entre fármacos de margen terapéutico específico y ampliado es que los específicos tienen una acción en particular. En cambio, los de margen terapéutico ampliado son los que tienen 2 o más acciones. Y se le atribuye a ellos, a estos últimos, a los de margen terapéutico ampliado, la posibilidad de poder generar algún cuadro, repito, de alguna complicación, ¿no? Bien. Entonces, medicamentos de riesgo, poniéndoles ejemplos, medicamentos sobre todo los que tienen un efecto depresor. Mucho cuidado con dar medicamentos que tengan un efecto depresor sumado, ¿no? Un anestésico general, vamos a suponer, el sevoflurano, lo juntamos con un opioide, se me ocurre de repente la morfina, más una benzodiazepina como el diazepam, más un antihistamínico clásico como la clorfeniramina, sumas estos 4 y el efecto depresor se va a ver de manifiesto, ¿no? Entonces, ¿quiénes tomarán estos 4 tipos de medicamentos? De repente lo usarán en sala de operaciones, ¿no? Donde tiene que controlar, hay más criterios, más aspectos. Miren, por ejemplo, medicamentos de riesgo, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, es el grupo de medicamentos que más se consume en el mundo, pero que también tienen, pues, variado índice de riesgo también, ¿no? Sobre todo su gastolesividad. Combinado con antiinflamatorios esteroideos o los llamados corticoides, entonces tú combinas un antiinflamatorio no esteroideo con un corticoide, se potencia el efecto también, pero de hecho que se va a potenciar también algún efecto adverso, sobre todo la gastolesividad, afectar a las prostaglandinas de protección. Anestésico local. Usamos más la lidocaína para procedimientos de anestesia local en nuestro campo, ¿no? Que si lo queremos potenciar, viene siempre con un agente vasoconstrictor, que es la epinefrina. Entonces, esta epinefrina asociada a la lidocaína va a potenciar el efecto anestésico local, pero usado indiscriminadamente puede tener algún problema de arritmias, ¿no? Entonces, miren ustedes, pues, ¿no? El combinar medicamentos desmedidamente y no controladamente, no justificadamente, puede traer consecuencias y problemas. Este margen terapéutico del que hemos hablado también está relacionado con lo que es la dosis mínima, dosis máxima, con riesgo para interacciones, ¿no? Todo medicamento, ustedes verán de repente en el Vademecum o de repente en información que les voy a proporcionar más adelante, ¿no? Entonces, ciertos parámetros de dosis. Miren, por ejemplo, la amoxicilina en un paciente adulto, lo habitual es 500 miligramos a 1 gramo 3 veces al día. Ese es lo habitual. Un mínimo 500, 1 gramo, ¿no? 500 miligramos a 1 gramo es un promedio. Bien, pero si queremos hacer un ajuste de dosis, o sea, ajustar el peso del paciente a la dosis del medicamento, vamos a ver qué haremos. El peso del paciente, por lo general, pues pacientes pediátricos, el peso del paciente por 25 o por 50 miligramos kilogramo día. Ya en la próxima semana yo les voy a proporcionar ejemplos de cómo hacer cálculo de dosis. ¿Qué te dicen? No te pases al día de 4,5 gramos, porque si te pasas de 4,5 gramos al día, puedes de repente estar en una dosis máxima y un riesgo de repente a una alergia o algo severo. Miren ustedes para el caso del ibuprofeno. ¿Cuál es la dosis habitual? Hay de 400, hay de 600. Lo usual es 400 miligramos
cada 6 horas, o sea, 4 veces al día o 3 veces al día, ¿no? Igual en un paciente adulto. En un paciente pediátrico tenemos que hacer ajuste de dosis. ¿Cuál es el ajuste de dosis del ibuprofeno? 8 a 10 miligramos kilogramo dosis. Si comparan la dosis de la amoxicilina, 25 50 miligramos kilogramo día. Si comparan la dosis del ibuprofeno, 8 a 10 miligramos kilogramo dosis. Ya, entonces, miren más o menos estos dos términos que ya los vamos a más adelante a explicar en algunos ejercicios que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Qué más nos dicen? La dosis máxima al día. No te pases de 3.200 miligramos. En amoxicilina, no te pases de 4 gramos y medio. Acá son 3 gramos 200. Entonces, obviamente, todo medicamento tiene ciertos parámetros. Y esos parámetros van a determinar, pues, no pasarte de, no menos de, sino, obviamente, adecuarlo a ciertas características del paciente. Y de hecho que entre las consecuencias de las interacciones son varias. Ya dijimos al inicio, ¿no? De repente por ahí, un ejemplo clásico en nosotros, ¿no? Los anestésicos locales que utilizamos nosotros, ¿no? Son bases débiles. Que si colocamos un anestésico local, por ejemplo, en un tejido donde hay infección y donde sabemos que esa infección va a generar un cuadro de acidez, entonces, ¿qué va a pasar? Que el anestésico local, que es una base débil, se une a una zona ácida, este no va a tener el efecto deseado. Por eso que es importante cuando nosotros anestesiamos que el tejido esté aparente para ser anestesiado, porque si no, pues puede haber rechazo del efecto anestésico local. Otro de repente, por ahí, la alteración de los fármacos con alimentos, ¿no? Algunos medicamentos, por ejemplo, pueden darse con el estómago lleno, que no afectan la biodisponibilidad. ¿Se acuerdan el concepto de biodisponibilidad? La semana pasada lo conversamos. ¿Cuántos medicamentos absorber? De repente, por ahí, hay algunos medicamentos en los cuales, ¿no? Los alimentos pueden disminuir la disponibilidad, como por ejemplo, algunos antibióticos, ¿no? Por ejemplo, en caso de los AINES, siempre con alimentos. ¿Para qué? ¿Para que se absorba mejor? No, para prevenir algún efecto de gastrolesividad, ¿no? Por ponerles ejemplo en cuanto a consecuencias de las interacciones. Dentro de las consecuencias de combinar dos fármacos, van a haber dos situaciones importantes que deben saberlas bien. Cuando se combina un fármaco A más un fármaco B, estamos hablando de una acción sinérgica, un sinergismo, la unión de dos fármacos para un efecto para que el efecto se incremente, para que el efecto aumente. ¿Cómo se llama ese término? Sinergismo. La acción combinada de emplear dos o más drogas juntas, pero con un efecto de activación, como se dice acá, de suma o de potenciación, ¿no? Droga 1 más droga 2, ¿qué dice? Es la respuesta farmacológica por su acción combinada. Es igual a la suma de sus acciones individuales. Y el sinergismo de potenciación, respuesta farmacológica por acción combinada, es mayor que las correspondientes a las sumas de sus acciones individuales. Y eso en la práctica, ¿cómo lo vemos? Eso en la práctica, ¿cómo podemos aplicar el sinergismo? ¿No? Miren ustedes, para que se entienda de una manera práctica, ¿cuándo hablaremos del sinergismo en odontología? Obviamente, en este caso por fármaco, pues, ¿no? ¿Cuándo hablamos de sinergismo de suma? ¿Cuándo hablamos de sinergismo de potenciación? Para casos de dolor, inflamación e infecciones leves y moderadas. ¿Cuándo hablamos de sinergismo de potenciación? Para dolores, inflamaciones e infecciones moderadas a severas. Casos leves moderados, casos moderados severos. Un caso moderado severo tú lo puedes manejar muy bien con una vía oral, sea tableta, pastilla, jarabe, en fin. En cambio, un sinergismo de potenciación, como dosis de ataque, una vía parenteral, intramuscular, subcutánea, endovenosa, y una vía de mantenimiento, la vía oral. Entonces, miren esas diferencias, pueden ser preguntas de examen. ¿Qué ejemplos tenemos acá en sinergismo de suma? Miren ustedes, el diclofenaco paracetamol, ¿no? El dolocordolan, por ejemplo, Extraforte.
Otro ejemplo, el acetaminofeno más el tramadol, nombre comercial, el Tramedif, y la amoxicilina con el ácido clavulánico, el Clavumox. Acciones combinadas de dos fármacos que van a hacer un efecto de sinergismo de suma para casos leves moderados, ¿no? Donde predomina la vía oral. Pero si hablamos de sinergismo de potenciación, como le dije anteriormente, hay una vía inicial de ataque y una vía de mantenimiento. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ketorolaco, que es un antiinflamatorio analgésico, más la dexametasona, ¿no? Ambas juntas, vía intramuscular, dosis de ataque. Un día, 2 días. Los siguientes 2 días, los mismos, pero por vía oral, ¿no? En cuanto a antibióticos, miren, clindamicina más cefaxolina, ¿no? Ambas juntas, vía intramuscular, como dosis de ataque por 1 o 2 días, y los siguientes días, los mismos, pero por vía oral. Entonces, miren la diferencia, sinergismo de suma, sinergismo de potenciación. Y la otra condición, antagonismo. Su nombre lo dice, antagonizar, inhibir la acción de un medicamento por el empleo de otro. Entonces, acá estamos hablando de antagonismo competitivo y antagonismo no competitivo, ¿no? Miren acá, antagonismo competitivo. Dos sustancias de estructura química similar se fijan en un mismo receptor compitiendo, ¿no? Dos drogas compiten por un mismo receptor. En cambio, en el antagonismo no competitivo, la droga 1 tiene su propio receptor, la droga 2 tiene su propio receptor, ¿no? Esto en la práctica, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo entendemos esto, no? Cuando yo de repente tengo un paciente que tiene un problema de una infección, una inflamación, un dolor, entonces de repente amerita darle, si el caso lo justifica, pero cuando estamos hablando de antagonismo, ¿no? ¿Cuándo voy a dar un medicamento para anular otro? Pensemos, a ver. Específicamente cuando yo quiero, pues, evitar la acción de un medicamento por el empleo del otro. Ah, caramba. Entonces, de repente, para casos ya muy especiales. ¿Qué casos? De repente no será mucho nuestro quehacer, salvo algunos casos donde se requiera, pues, mucha experiencia, ¿no? Por ejemplo, miren cómo aplicar el antagonismo competitivo y el antagonismo no competitivo. Entonces, miren la utilidad. En ambos casos, para poder revertir el efecto de un medicamento por el empleo de otro. Por lo general estamos hablando, pues, de inhibir la acción de un medicamento por el empleo de otro, ¿no? Miren ustedes, el antagonismo competitivo, eminentemente por vía parenteral, por inyectoterapia, y el antagonismo no competitivo, parenteral de ataque y enteral de mantenimiento. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Miren ustedes, a un paciente, acá tenemos 4 ejemplos, vamos a ver 2 ejemplos nomás. Paciente que toma heparina. ¿Quién toma heparina hoy en día? Paciente que tiene un problema de coagulación, paciente que tiene un problema de trombos, de infarto, toma su heparina. Pero, ¿qué pasa si ese paciente toma desmedidamente y de manera no controlada la heparina? Riesgo de hemorragias. ¿Por qué? Porque la heparina va a alterar la cascada de la coagulación. Entonces, obviamente, el paciente puede tener un problema de una hemorragia. Que hay que darle su antagónico. ¿Quién es su antagónico? El sulfato de protamina, que va, pues, a evitar que esta heparina sódica, ¿no? Prácticamente va a ser inhibida por la protamina, hacer que esta heparina ya no actúe. Un paciente, por ejemplo, ¿no? Que está efectos de un estimulante como la cocaína. Recuerden que la cocaína es un estimulante mayor del sistema nervioso central. Entonces, el paciente está sobreestimulado. Entonces, ese paciente puede experimentar convulsiones, puede experimentar, ¿no?, acciones de hiperactividad. Entonces, ¿qué hacen? Llega al hospital, llega a los paramédicos, de lo que está sobreestimulado, hay que bajarlo. ¿Cómo? Con antagonistas de la cocaína, que puede ser una benzodiazepina, como el diazepam,
o puede ser un tranquilizante mayor, como el haloperidol, ¿no? Entonces, para que más o menos vean, pues, cuando hablamos de antagonismo competitivo, es cuando empleamos medicamentos que van a inhibir el efecto del otro. Eso de repente más es quizás para ya ámbitos médicos de especialidad. Y el antagonismo competitivo, como le dije bien claro, una vía de ataque y una vía de mantenimiento. Por ejemplo, ¿no? Paciente que se intoxica por paracetamol, por usar de una manera desmedida. El paracetamol puede generarte problemas de hepatotoxicidad. Entonces, al paciente le administran por vía parenteral acetilcisteína, carbón activado y fluidoterapia para inactivar, para inhibir el efecto tóxico de ¿quién? Del paracetamol. Miren, por ejemplo, la hipersensibilidad. Paciente de repente por A o B toma un medicamento, toma algo y le da una alergia que le involucra la respiración, una alergia que le involucra, que genera de repente problemas a nivel de piel, a nivel de dermis, prurito, picazón, urticaria. Entonces, al paciente inmediatamente hay que administrarle un antihistamínico como la clorfenamina, la desloratadina, más un corticoide como la dexametasona para el edema, para la inflamación, ¿no? Esto de repente sí lo veremos más adelante, importante punto, porque ya que en odontología podemos nosotros de una manera no provocada, pues generar de repente alguna alergia cuando le invitamos al paciente algún medicamento con anestésico local, y más o menos tenemos que saber cómo podemos contrarrestar un cuadro, repito, de hipersensibilidad o de una alergia. Miren acá, te estoy colocando algunos ejemplos en cuanto a lo que es, algunos ejemplos de lo que es medicamentos, ¿no? Y algunas composiciones e interacciones. Algunos ejemplos nada más. Creo que ustedes tienen que hacer, en esta semana les he dejado un trabajo similar. Bien, miren, por ejemplo, vamos a ver al dolocordalan extra forte. De esta toma vamos a ver solamente el primer ejemplo. Lo demás ustedes lo pueden ver, lo pueden leer. Miren el dolocordalan extra forte, ¿no? Del laboratorio ABF, Bristol Myers. Es un antiinflamatorio que tiene como composición a dos principios, al diclofenaco y al paracetamol. El diclofenaco tiene acciones analgésicas antiinflamatorias. El paracetamol tiene acciones analgésicas antipiréticas, ¿no? Entonces, miren, este dolocordalan tiene estos dos principios activos. Imagínense si el paciente, si un paciente que está tomando anticoagulantes, como la heparina, por ejemplo, toma el dolocordalan extra forte, puede haber la posibilidad de riesgo de sangrado, hemorragias o úlceras, ¿no? Igual, si está tomando el paciente su aspirina, como el ácido acetilsalicílico, puede generar una toxicidad gástrica. O si el paciente está tomando su dolocordalan y a la vez de repente está bajo los efectos del alcohol, puede potenciarse una hepatotoxicidad, ¿no? Por eso, mucho cuidado cuando dan dos o más medicamentos. Siempre ver lo que ustedes le van a dar al paciente, justificar y sobre todo ver la posibilidad de riesgos del medicamento que pueda estar tomando el paciente en ese momento. Siempre hay que leer. Miren, por ejemplo, la clindamicina, el clindacin, es el nombre comercial de la clindamicina, un antibiótico fuerte para odontología, muy bueno para infecciones de hueso, piel, por presencia de patógenos anaerobios, ¿no? Miren, este antibiótico, clindamicina, no puede darse juntamente con ¿quién? Con la eritromicina, porque vean, ambos van a competir. ¿Por qué? Uno, ¿por qué inhibe al otro? Se dice por ahí que ambos tienen los mismos receptores en cuanto a su mecanismo de acción. Su mecanismo de acción de ambos es inhibir a la subunidad 30S ribosomal, ¿no? Entonces, síntesis de proteínas. Entonces, como tienen ese mismo mecanismo de acción, ambos juntos no pueden darse. O es uno o es otro. ¿Por qué? Justamente porque se pueden antagonizar, ¿no? Igual,
mucho cuidado con dar la clindamicina con un analgésico opioide, porque esta clindamicina con un analgésico opioide puede generar problemas en cuanto a efectos depresores. Igual, la clindamicina con la loperamida, que es un antidiarreico, ¿no? Esta clinda con la loperamida puede generar que la loperamida inhiba el efecto del antibiótico, ¿no? Entonces, miren así varios ejemplos referente a interacciones y sobre todo cómo interpretarlos. Miren acá, por ejemplo, en nuestro caso, anestésico local, la lidocaína, ¿no? Un nombre comercial, el neolidocatón, por ejemplo. Miren ustedes, si damos anestésico local o si administramos anestésico local a un paciente que está tomando beta bloqueadores como el propanolol, atenolol, por ejemplo, para pacientes con problemas coronarios no controlados, este beta bloqueador puede afectar el metabolismo de la lidocaína y por ende fenómeno de toxicidad. Luego, si el paciente está tomando un bloqueante neuromuscular por algún problema de una miopatía, por un espasmo, por un problema muscular serio, ¿no? La lidocaína puede potenciar el efecto del bloqueante neuromuscular. Pero también veamos algo benéfico, que la lidocaína con epinefrina, ustedes van a ver en el mercado que venden anestésicos locales con epinefrina o sin epinefrina. Cuando vean lidocaína con epinefrina, quiere decir que es un medicamento que está más potenciado, más efecto, menos tóxico, ¿no? Entonces va a haber un sinergismo de potenciación del anestésico local. Por otro lado, también una excelente combinación lidocaína con antiinflamatorios, ya que obviamente pues el efecto anestésico local se puede potenciar con el efecto de los antiinflamatorios, sobre todo para un postoperatorio, donde haya dolor, donde haya de repente por ahí inflamación, ¿no? Entonces miren algunos ejemplos relacionados referente a lo que es algunos ejemplos de interacciones, ¿no? Entonces todo eso ustedes lo van a complementar y van a ampliar un poquito más en el trabajo académico número 2 que les he dejado. Creo que el punto número 2 hace referencia a ello. Bien. Si hay interacciones, tenemos que también considerar lo referente a las reacciones adversas a los medicamentos. Me esperan un momento, por favor, que me están llamando. Un segundito. Bien. Entonces, el otro tema también interesante es lo referente a las RAMS, reacciones adversas a los medicamentos, ¿no? Prácticamente, pues, la farmacovigilancia, que es una gran área de la farmacología, se relaciona en el sentido de que está observando, chequeando a los medicamentos, ¿no? En cuanto a interacciones y en cuanto a las RAMS. Miren, ¿qué son las RAMS? Reacciones nocivas, no intencionadas a determinadas dosis, ¿no? Reacciones o efectos ocasionados por los fármacos, no siempre mortales. Pueden generar limitación, disconfort, pero no siempre son mortales, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? No deseadas, y lamentablemente hay que decirlo, ¿no? A veces por una mala práctica podemos nosotros causar esa reacción adversa, ¿no? Pueden ser leves, si es que las hay, serían lo mejor que algo leve que algo severo, ¿no? Lo leve, moderado se podría manejar, pero lo severo ya sería la intervención o el manejo a nivel de índole hospitalario, ¿no? ¿Y cuándo aparece en la farmacología lo referente a las RAMS, ¿no? Aparece como un gran caso, que fue el caso de la talidomida, el efecto de la talidomida, ¿no? Un medicamento que era usado como un sedante y sobre todo para casos de mareo, de emesis, sobre todo pues en gestantes. ¿Y qué pasó?
que en una gran parte de Europa, 1960, ¿no? Entonces, las personas que tomaban talidomida, vean, traían niños con alteraciones de las extremidades. ¿Cómo se llaman esas alteraciones de las extremidades o poco desarrollo de ellas? Casos de focomelia, malformaciones, lo que se llama en medicina teratología, ¿no? O sea, malformaciones obviamente corporales. Miren, por el uso de este medicamento, ¿no? Y eso causó pues una gran controversia y a partir de ahí pues hubo estudios correspondientes para ver la importancia de cuando damos un medicamento, pues qué efectos puede producir. Miren ustedes acá, ¿no? Algunos pacientes que sus padres tomaron talidomida y tuvieron, pues miren ustedes, problemas en extremidades, ¿no? Pero obviamente el desarrollo intelectual, ¿no? Es normal. Solamente pues alteraciones, repito, en algunas partes del cuerpo, ¿no? Los hijos de la talidomida. Dentro de las RAMs, ¿no? Obviamente pues un punto de partida fue lo que trajo como consecuencia el efecto de la talidomida, ¿no? A partir de ahí, 1960 en adelante, miren ustedes, comienzan los ensayos experimentales, ¿no? Comienzan los ensayos clínicos controlados. Por eso que ustedes verán, ustedes tendrán conocimiento o leerán por ahí que para que un medicamento, para que una vacuna u otra sustancia que va a ser administrada en el cuerpo, ingerida por la diferente vía de administración que fuera, tiene que tener ensayos, pruebas preliminares, pruebas de laboratorio, ¿no? Con modelos experimentales, después con grupos pequeños y grandes de pacientes para probar lo referente a lo que es lo favorable y en este caso los adversos. Entonces, este problema de la talidomida trajo como consecuencia pues estrategia de salud, la principal, la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es la que está chequeando, verificando, controlando a los medicamentos. Y estas RAMs traen tres efectos, tres términos, que es bueno que por cultura lo sepan. Miren el efecto colateral, que viene a ser un efecto alterno, no siempre adverso. Miren que es un efecto adverso, un efecto no deseado, obviamente no favorable. Y un efecto tóxico, y es el efecto exagerado, ¿no? De repente por sobredosis también considerado no favorable. Entonces, pues, miren ustedes lo referente a lo que es RAMs y sus consecuencias. Vamos a ponerlos en ejemplo acá. Miren ustedes acá, por ejemplo, el acetaminofeno, ¿no? El paracetamol. ¿Cuál sería su efecto colateral más común? De repente por ahí, gastralgia, dolor estomacal, dolor abdominal, de repente algunos náuseas, pero se puede manejar eso. ¿Cuál sería su efecto adverso? Miren ustedes, baja de defensas, baja de glóbulos blancos, ¿no? Por uso descontrolado. ¿Y cuál sería su efecto tóxico? La toxicidad más severa por paracetamol o acetaminofeno es la necrosis hepática, la hepatitis, la cirrosis hepática. Mucho cuidado cuando tomen paracetamol. Tomarlo adecuadamente, justificadamente, pues, y no tomando de una manera desmedida. Miren la amoxicilina. ¿Cuál es el efecto colateral más clásico, no? De repente por ahí un pequeño cuadro de alergia, un pequeño cuadro de erupción, de rash cutáneo, pequeño nada más, que no te va a limitar. Miren su efecto adverso. De repente la colitis pseudomembranosa, ¿no? Síndromes diarreicos, honguitos como cándidas. También se puede manejar, se puede controlar. ¿Y cuál es el efecto tóxico más severo por la amoxicilina? Que hay pacientes que son alérgicos a las penicilinas. Y la amoxicilina es un tipo de penicilina. Es una penicilina sintética, ¿no? Pues mucho cuidado. Cuando ustedes dan un medicamento a un paciente, siempre la pregunta, ¿no? ¿Usted es alérgico a algo? Tener mucho cuidado porque hay muchos pacientes que pueden ser alérgicos a las penicilinas. Pueden ser alérgicos a otro medicamento. Y siempre hay que preguntar eso. Miren ustedes para la lidocaína.
clorhidrato de lidocaína con epinefrina, ¿no? El efecto colateral, te ponen anestesia, de repente lo más característico es el nerviosismo, temblor en las manos, diaforesis o sudoración. ¿Cuál es el efecto adverso? De repente que se aumente un poquito tu presión, un poquito disnea, dificultad respiratoria, que se podría manejar, controlar. ¿Cuál sería el efecto tóxico más severo? ¿No? Una vasodilatación o una intoxicación a nivel, pues, a nivel hemático, ¿no? Entonces, miren ustedes 3 ejemplos de efecto colateral, efecto adverso y efecto tóxico de estos 3 medicamentos, 3 de repente que se usan en nuestra área. De hecho, en cuanto a epidemiología, miren ustedes acá los porcentajes aproximadamente de pacientes que por tomar uno o 2 medicamentos y no conocer mucho sus efectos adversos, que eso lo podemos ver en los vademecum, ¿no? En los adjuntos, justamente los medicamentos, podríamos evitar y disminuir, repito, estos porcentajes. ¿Qué pacientes de riesgo, no? Siempre los pacientes de edad avanzada, pacientes con bajas defensas, pacientes con trastornos sanguíneos, pacientes que tengan enfermedades crónicas o sistémicas, pacientes que tomen muchos medicamentos y no se controlen. Y de hecho, otro gran riesgo es la automedicación. ¿Qué medicamentos están involucrados más con RAMS? O reacciones adversas medicamentosas. Los antibióticos, ¿no? Penicilinas. Saben ustedes que las penicilinas es un grupo de antibióticos de primera línea, pero mucho cuidado de que muchos pacientes son alérgicos a las penicilinas. Si son alérgicos a las penicilinas, obviamente son alérgicos a este gran grupo, llamados antibióticos betalactámicos. Sencillamente tendrían que tomar un antibiótico del grupo no betalactámico. Los AINES, mucho cuidado con la gastrolesividad, mucho cuidado con la alergia, mucho cuidado con la hepatotoxicidad, mucho cuidado con lo que es la agregación plaquetaria. Y los anestésicos locales, combinados con agentes vasoconstrictores, también tener mucho cuidado. Hay que dar una cantidad adecuada, no sobrepasarse, ¿no? Entonces, en cuanto a antibióticos betalactámicos, problemas de alergias. Por eso siempre indagar si el paciente es alérgico a un medicamento. Es una pregunta que siempre tiene que estar, ¿no? Los llamados AINES selectivos, ¿no? Los selectivos, ya lo veremos más adelante, son los AINES que no producen tanto problema gástrico, mientras que los no selectivos son los que producen más problemas gástricos, ¿no? Acá tenemos que ver prácticamente a los clásicos, diclofenaco, paracetamol, naproxeno, ibuprofeno. En cambio, los selectivos tenemos a los más modernos, como es de repente el grupo de los COXIF, el grupo de los oxicamos, que los veremos más adelante cuando toquemos el tema. Y referente a anestésicos locales, ¿a quién se consideran como posibles componentes que puedan generar algún problema de una reacción adversa, ¿no? A los preservantes. ¿Quiénes son los preservantes de los anestésicos locales? El bisulfito. ¿Quién es el preservante del agente vasoconstrictor? El metilparabeno, ¿no? Perdón. El preservante del anestésico local, ¿no? Es el bisulfito de sodio, perdón. Y del agente vasoconstrictor es el metilparabeno. Me había confundido. Bisulfito de sodio, metilparabeno, ¿no? Son los conservantes o preservantes que pueden traer problemas, repito, en cuanto a anestésico local. Siempre los ejemplos, si ustedes se dan cuenta, estoy tratando de relacionar a medicamentos de uso odontológico, ¿ya? Obviamente para poder orientarnos mejor. Obviamente que las RAMs se clasifican de acuerdo al tipo o según su etiología. 2 tipos de RAMs, tipo A, tipo B. El tipo A es, vean, es más o menos cuando el paciente está tomando un medicamento, ¿ya? Que sabe cuál es la dosis, sabe que es muy frecuente que le pueda generar algún problema de un efecto colateral, algún efecto adverso, puede predecirlo y baja mortalidad.
Por ejemplo, a un paciente le da un antiinflamatorio, un ibuprofeno, ¿no? Entonces, de repente es conocido que puede generar un poquito de gastrolesividad. Entonces, para evitar eso, de repente tomar con el estómago lleno después de los alimentos, ¿no? Entonces, esa es la RAMS tipo A. No tan severa, no tan... Son frecuentes, ¿ya? Porque hay conocimiento del caso. A que el paciente se sabe lo que está tomando el paciente. Pero miren, una RAMS tipo B. Dosis independientes, poco frecuentes, no predecibles, mortalidad alta, como el caso de una reacción anafiláctica. Imagínense que de repente uno sale, está caminando, te atropella un carro, ¡pum!, quedas inconsciente. Viene alerta médica, vienen los paramédicos, te auscultan, no te ven ninguna identificación de que eres alérgico a algún medicamento o no. Entonces agarran y de repente, como te está desangrando, te ponen de repente un hemostático, te ponen de repente la vitamina K, te ponen la vitamina K y de repente por ahí, ¡boom!, haces una reacción alérgica severa. Eso es una RAMS tipo B. O sea, esto es, mejor dicho, algo inespecífico, algo que podría darse, ¿no? Con alta incidencia de mortalidad. No se puede predecir. Versus la tipo A, que es lo más frecuente, baja mortalidad y que se puede manejar mucho mejor que una RAMS tipo B, ¿no? Entre una RAMS tipo A y tipo B, obviamente que no te dé ninguna. Pero si te tiene que dar una, 1000 veces que te dé la de tipo A, que la de tipo B. Según la etiología o el origen, ¿no? En base a la exageración de la acción. Miren ustedes lo que habíamos hablado, del margen terapéutico. Le dije que el medicamento de margen terapéutico amplio diverso son los que pueden ser más propicios a reacciones adversas, ¿no? Acá tiene que ver también la cantidad de medicamentos que se combinan, la condición del paciente en ese momento, cómo se encuentra. Si está inmunodeprimido, si está con bajas defensas, si está mal alimentado, si está mal nutrido, no creo que responda de una manera, pues, si estuviera en buenas condiciones. Y los no relacionados a su acción. Sobre todo acá tiene que ver con respuestas inmunitarias, ¿no? Tipo 1, tipo 2, 3, 4, que eso ustedes ya lo habrán visto, pues, en cursos previos. El curso previo a farmacología ha sido bioquímica, ha sido fisiología, y ahí de repente han visto estos criterios, ¿no? El tipo 1, vean, hipersensibilidad de tipo inmediata. Acá tenemos como ejemplo aquí a una reacción anafiláctica o una reacción de hipersensibilidad severa. Entonces, miren ustedes cómo se pueden clasificar los tipos de RAMS. Tipo A, tipo B, según por la acción o no relacionados a su acción. Entonces, cuando se diagnostica una reacción adversa, hay que hacer el diagnóstico, hay que evaluar, hay que llevar al paciente al hospital, los paramédicos, exámenes, evaluar, internamiento, quitar el medicamento, saber qué medicamento le ha causado al paciente, y por ello, pues, hay un sistema peruano de farmacovigilancia que está chequeando, identificando, controlando, regulando los medicamentos, ¿no? Por eso que es importantísimo que ustedes conozcan, al menos en odontología, medicamentos que más se combinan y qué consecuencias hay entre ellos, o medicamentos que más se usan en odontología, los negativos, adversos, colaterales o tóxicos podrían tener. Por eso que les he dejado una tareita en el trabajo académico, creo que es la hoja número 2, referente a ello, ¿no? Por eso que es importante ver esto. De hecho, que las reacciones adversas a los medicamentos se ponen de manifiesto cuando se ven afectados sistemas, aparatos u órganos. Miren, reacciones adversas dermatológicas, ¿no? Miren ustedes acá, rash cutáneo, prurito, eczema, problemas de piel, problemas dérmicos. Vean, los RAMS de tipo inespecíficos, edema, angioedema, anafilaxis, alergias. Del sistema autónomo,
¿no? El aumento de la presión, midriasis, ¿no? Trastornos musculares, miopatías, RAM de tipo gástricas, ¿no? Sobre todo diarreas, gastrolesividad, náuseas, ¿no? Enterocolitis, de índole pulmonar, de repente broncoespasmo, broncoconstricción, que podría ser como consecuencia también de una reacción alérgica o no específica. Y el paciente va a tener que tomar o consumir broncodilatadores, el Ventolin, el salbutamol, el ipatropio, perdón, hemáticos, hemorragias, ¿no? Trombocitopenia, baja de trombocitos, leucopenia, bajo de leucocitos, o algunas alteraciones sanguíneas. O sea, miren todas las RAM que se pueden producir a nivel orgánico por los medicamentos. Hepáticos, de repente, pues, hepatitis, cirrosis hepática, mucho cuidado. Renales, insuficiencia renal crónica, que el paciente, pues, va a haber dañado su riñón y va a tener que tener un tratamiento, pues, de hemodiálisis, ¿no? Metabólicos, de repente un problema de tiroides, un problema de diabetes, mucho cuidado. Problemas neurológicos, ¿no? Parestesias que el paciente no siente por unas neuropatías, ¿no? Y sistema nervioso, vértigos, depresión, etcétera. Entonces, miren ustedes, pues, algunos ejemplos de algunas reacciones adversas a los medicamentos de interés. Y en nuestro campo, en estomatología, ¿no? ¿Cuáles son las RAMs a nivel estomatológico? Miren, caso de estomatitis, ¿qué medicamentos? Muchos antiinflamatorios que están acá mencionados, ¿no? La estomatitis es una inflamación de la mucosa de la cavidad oral, tejidos blandos. La hiperplasia gingival o agrandamiento gingival, algunos medicamentos lo producen, por ejemplo, pues algunos anticonvulsivantes, como la fenitoína, algunos antihipertensivos, como el nifedipino. La queilitis angular, ¿no? O las famosas llamadas boqueras. Algunos medicamentos, como la amitriptilina, que es un antidepresivo, o como el dimidinato, que es un medicamento para el vértigo, para el mareo. Candidiasis oral, la candidiasis, ¿no? De repente, mucho tiempo o un tratamiento muy prolongado de estos medicamentos, penicilinas, corticoides. Hemorragias, úlceras, hay que diagnosticar bien. De repente, pues, los salicilatos como la aspirina, heparinas o algunos antiinflamatorios que van a afectar la agregación plaquetaria y van a hacer de repente por ahí que heridas no cicatricen. Luego también tenemos la hipocialgia o la xerostomía, la sequedad, repito, de las mucosas, la sequedad, repito, de la cavidad oral, ¿no? O la baja de salivación. Algunos miorrelajantes como la orfenadrina, algunos antihistamínicos como la loratadina. Miren ustedes que podría provocar a nivel oral. Síndrome de ardor bucal también cuando se ven afectados algunas papilas. Miren ustedes, ¿no? Algunos antidepresivos, algunos depresores. La disgeusia, la alteración del sabor del gusto, como por ejemplo algunos colutoros a base de clorhexidina. O de repente algunos antibióticos como el metronidazol, ya que el metronidazol tiene un mecanismo de acción que tiene a distribuirse bien, ¿dónde? A nivel, pues, de las papilas gustativas, a nivel, repito, del periodonto, de la gingiva. Entonces, miren ustedes algunas RAMs de índole estomatológico por medicamentos, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a ver algunas RAMs según el Vademecum, ¿no? Según el Vademecum. Acá, disculpen, es 2015, ¿no? Entonces, este Vademecum, que es donde ustedes ven, donde está el listado de los medicamentos que ustedes tendrían que tener por cultura para consulta principalmente en cuanto a los medicamentos, ¿no?
Hay muchos vademecum que son virtuales que ustedes lo pueden descargar fácilmente y tenerlos y actualizarlos. Miren, por ejemplo, que es la clorfenamina, que es un antihistamínico para alergias, para el moquito, para la mucosidad. Miren todas las RAMs que pueden producir: depresión, somnolencia, baja de salivación, baja de la presión, alteraciones de coordinación, diplopía, visión doble, efectos anticolinérgicos, o sea, resequedad de mucosas. Miren todo lo que podía traer, sobre todo lo que está descrito, de repente por el uso no controlado desmedido, ¿no? Miren, por ejemplo, acá el tramadol, ¿no? Un analgésico opioide para dolores moderados a severos. Puede traer mareos, náuseas, depresión, somnolencia, depresión respiratoria. Imagínense un paciente que tenga un problema pulmonar, le han utilizado un tramadol, se potencia el efecto depresor, ¿no? O un paciente de repente hoy en día que tenga COVID, que tenga de repente bajo nivel de saturación, ¿no? O que esté en vías de recuperación, le dan un tramadol, lo puede afectar. Miren, por ejemplo, acá el ibuprofeno, nombre de marca, el Dolomax, es el laboratorio, un antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Para el dolor, para la fiebre, perfecto, pero mira todo lo que te puede traer: trastornos gástricos diversos, gastritis, problemas de repente de heridas que no cicatrizan porque se ve afectado la agregación plaquetaria, retención de líquidos, alergias, ¿no? Miren ustedes, por ejemplo, acá, en cuanto a anestesia local, miren ustedes, la lidocaína, clorhidrato, ¿no? La que usamos más nosotros, con epinefrina. A veces dolor en la zona, el líquido a veces puede doler un poquito, ¿no? Arritmias cardíacas en pacientes no controlados, sobre todo por la epinefrina. Vértigo, somnolencia, cefaleas, hipertensión, hipotensión, parestesia, ¿no? Problemas respiratorios, sudoración corporal, sudoración de las manos, vasodilatación, todo lo que podría traer de repente, pues, descrito sobre todo de la anestesia local cuando ésta se ha administrado en zonas incorrectas, como en un vaso sanguíneo. Cuando ustedes pongan anestesia local, se pone anestesia a nivel submucoso, ¿no? No se pone dentro de un vaso sanguíneo, por eso que siempre hay que aspirar para saber que no estamos dentro de un componente vascular. Entonces, ahí hemos hablado de estos dos temas, lo referente a lo que es interacciones, lo referente a lo que es RAMs, ¿no? Temas interesantes, temas importantes que ustedes, ¿no? Tienen que saber, considerar, ya que ustedes van a utilizar medicamentos en odontología que van a requerir, pues, su uso cuando ya uno tiene el conocimiento pleno o previo de ellos, ¿no? De hecho, que hay un sistema peruano de farmacovigilancia, ¿no? El que está controlando el uso de los medicamentos, ¿no? Y acá, pues, también gran importancia el papel que cumplimos nosotros, las universidades, en conocer y enseñar una buena farmacología. Miren el reporte de reacciones adversas a medicamentos, ¿no? Lamentablemente, pues, ha ido increciendo, ha ido aumentando, ¿no? Miren de repente por acá lo referente a los 10 productos farmacéuticos nacional. Miren, risperidona, que es un antipsicótico, sertralina, que es un antidepresivo, valproato sódico, también un regulador hormonal, la carbamazepina, un anticonvulsivante, biperideno para pacientes con problemas de Parkinson o tics nerviosos, clonazepam, benzodiazepinas, fluoxetina, también otro importante medicamento, ¿no? El omeprazol, un gastroprotector, el paracetamol, analgésico antipirético, ¿no? Miren más o menos, pues, medicamentos más consumidos a nivel nacional. Y productos más consumidos en los hospitales. El paracetamol encabeza todo. Luego la metformina para pacientes diabéticos. Soluciones vitamínicas. El omeprazol, gastroprotector.
el ibuprofeno, un antiinflamatorio, risperidona, antipsicótico, la midubina, antiviral, losartán, antihipertensivo, la midobina con sidobudina, ¿no? Para pacientes con problemas de HIV, entre otros. Siempre ustedes pueden entrar también a lo que es la Digemid y van a encontrar ahí Alerta Digemid. Y ustedes pueden entrar y ver lo referente pues a algunas sugerencias, indicaciones de estudios de algunos medicamentos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá habla del paracetamol, ¿no? Que debe solamente indicarse para casos de dolor leve a moderado y para fiebres. ¿Qué más nos dicen? Hay que hacer ajuste de dosis, que ya la próxima semana les voy a explicar, ¿no? Ya que un uso excesivo del paracetamol puede traernos un problema de una hepatotoxicidad. Igual también viene con el diclofenaco, un medicamento muy bueno, muy usado, pero mucho cuidado, porque se han visto algunos estudios, análisis, que esto puede generar un problema de trombos arteriales, sobre todo en pacientes, pues, que tengan patologías cardiovasculares. ¿Y qué más te dicen? No pasarte de esta cantidad al día, ¿no? De 150 miligramos, mayor de 150 miligramos al día. Y sobre todo, pues, no dar en tratamientos muy prolongados. Luego, en el caso de los medicamentos, ¿no? También tenemos acá a la codeína, que es un analgésico, un opioide, ¿ya? Que lo usan prácticamente para pacientes, para un dolor muy intenso a severo, pero que en niños, por ejemplo, no estaría muy indicado. En niños, mejor agotar ibuprofeno y paracetamol como analgésicos de cabecera.